en una misma declaración se pueden presentar dos tipos de sanciones, una por extemporaneidad y la otra por corrección. Bueno, eso sí podría llegar a suceder en un caso especial. Digamos que la declaración inicial la presentas de forma extemporánea. En ese caso, entonces, es una declaración extemporánea que automáticamente genera la sanción de extemporaneidad del artículo 641 del Estatuto Tributario. Ese artículo 641 fue modificado con el artículo 283 de la Ley 1819, pero lo que le hicieron al 641 fue agregarle unos nuevos parágrafos para fijar la sanción de extemporaneidad de la declaración de activos en el exterior, que no tenía definidas sanciones, o la sanción de extemporaneidad para los que declaran por el monotributo. Y a propósito, hoy marzo 2 de 2017, estoy viendo en el portal de la DIAN ya un proyecto de decreto para reglamentar el monotributo. Entonces, esas son las modificaciones que le hicieron al 641, pero la sanción como tal, la de siempre, la de que la sanción es el 5% por el impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación, pues sigue siendo esa parte, sigue siendo igual. Entonces, la declaración que presentas inicialmente fuera del plazo originaría la sanción de extemporaneidad. ¿Y qué va a pasar? Si a esa declaración inicial que presentaste fuera del plazo, que tiene una sanción de extemporaneidad, le decides hacer luego una corrección, pues entonces en esa declaración de corrección van a quedarse reflejando en el renglón de sanciones las dos tipos de sanciones, lo que fue la sanción de extemporaneidad de la declaración inicial y la adicional sanción de corrección. La adicional sanción de corrección que se origina por aumentar el valor a pagar o disminuir el saldo a favor. La sanción de corrección está en el artículo 644 del Estatuto Tributario y que también fue modificado con el artículo 285 de la Ley 1819. Entonces, las sanciones de corrección nos las hacen liquidar, según lo que dice la nueva versión del artículo 644 del Estatuto, luego de ser modificado con el 285 de la Ley 1819, dicen que la sanción de corrección nos la hacen liquidar si la corrección la vamos a hacer después del plazo o después del vencimiento del plazo para declarar. Si las correcciones las hiciéramos antes del vencimiento del plazo para declarar, no se originaría la sanción de corrección. Es una gran ventaja que tiene ahora la nueva versión del artículo 644. Entonces, volviendo al ejemplo de esta pregunta, la declaración inicial fue presentada extemporáneamente, pues ahí ya hay liquidada una sanción de extemporaneidad. Y luego esa declaración que había sido presentada con extemporaneidad, se le quiere hacer una corrección y en la corrección se va a aumentar el valor a pagar o se va a disminuir el valor a favor, pues inmediatamente también en esa corrección se origina adicionalmente la sanción de corrección del artículo 644. Entonces, en definitiva, esa sería una declaración en la que se van a ver los dos tipos de sanciones dentro del mismo renglón: la sanción de extemporaneidad de la declaración inicial y luego la sanción de corrección cuando deciden hacerle una corrección a esa declaración. A propósito de liquidación de sanciones, sea la sanción de extemporaneidad o la sanción de corrección, tengan presente estar estudiando el artículo 640 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 282 de la Ley 1819 de diciembre del 2016. ¿Qué dice ese artículo 640? Nos establece la posibilidad de que podamos liquidar las diferentes sanciones de una forma reducida, hasta, por ejemplo, la sanción de extemporaneidad o la sanción de corrección. Podemos liquidar las sanciones de forma reducida en aquellas ocasiones en que se trate de la primera vez en que estamos cometiendo el pecado como tal. O sea, si estoy cometiendo por primera vez o al menos no lo he hecho en los 2 años anteriores o en el año inmediatamente anterior, hay que leer bien el artículo 640. Si no he cometido, por ejemplo, extemporaneidades en los últimos 2 años anteriores o en el año inmediatamente anterior, entonces el artículo 640 me dice que las sanciones las puedo liquidar reduciéndolas al 50% de lo que equivalga a la sanción originalmente cuando estoy haciendo el cálculo. Entonces les voy a leer un poquito del 640, que habla de aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Es un artículo modificado con el artículo 282 de la Ley 1819 y esta nueva versión del 640
contiene en parte la misma información que estuvo contenida en el artículo 197 de la ley 1607 de 2012. Y ese artículo 197 de la ley 1607 de 2012 fue derogado con el artículo 376 de la ley 1819. Entonces, derogan lo que decía el 197 de la ley 1607 de 2012, que era una norma independiente, no estaba incorporada al Estatuto Tributario, y nos modifican mejor el 640. Y el 640 del Estatuto dice: para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo. Y dice: cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, uno, dice, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones, y son dos condiciones. Por ejemplo, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Entonces, si voy a liquidar la sanción de extemporaneidad y en los últimos 2 años no he tenido ninguna declaración en extemporaneidad, hace 2 años que no tengo declaraciones en extemporaneidad y tengo ahora una declaración que cae en las condiciones de extemporaneidad, tengo que liquidar la sanción de extemporaneidad, me dicen: pues liquídela solamente hasta el 50% de lo que valga esa sanción de extemporaneidad. El requisito B es que siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Y segunda situación, dice: la sanción se reducirá al 75%, me la dejan reducir en un mayor monto, ¿sí? Me beneficio más. ¿Sí? Se reduce al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones. A, que dentro del año anterior, o sea, en el año inmediatamente anterior de la comisión de la conducta sancionatoria, no se hubiera cometido la misma. Y B, siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo para no declarar. Entonces, miren la ventaja de este artículo 640, ténganlo siempre presente a la hora en que vayan a liquidar diferentes tipos de sanciones, porque les da la oportunidad de que la sanción la puedan calcular de una forma reducida si en el año anterior o en los 2 años anteriores no han cometido ese mismo tipo de delito o ese mismo tipo de pecado, pues, dicen la acción, el texto de la norma dice no hubieran cometido la conducta sancionable, no han tenido sanciones, no han dejado caer en extemporaneidad ninguna otra declaración en el año anterior o en los 2 años anteriores. Y este artículo 640, por favor, léanlo hasta el final, porque él trae un parágrafo, el parágrafo tercero, que me dice: para las sanciones previstas en los artículos 640-1, 648, 652, hay un montón de artículos mencionados allí, no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo. O sea que esta gradualidad o proporcionalidad del artículo 640 aplica para la mayoría de las sanciones que nos toque llegar a liquidar en las declaraciones tributarias o en el cumplimiento de obligaciones con la DIAN, pero no aplica para este otro tipo de sanciones específicas que están mencionadas en el parágrafo tercero del mismo artículo 640. Entonces, aprender a conocerlo, ¿sí?, a estudiarlo bien y a tenerlo presente para que cuando nos toque liquidar sanciones podemos calcularlas de forma reducida.